Ok, vamos a esperar que se conecten todos. Mientras tanto, vayan poniendo en el chat su nombre completo y presente, por favor. Ok, ya están entrando. Vamos a continuar, ¿ya? Buen día, buen día. Buen día. Buen día, Lifen. Buen día. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre los campos de aplicación, que en un primer momento ya vimos un poquito generalmente qué es el campo de aplicación, ¿ya? La psicología educativa es un campo de aplicación de la psicología. Trabaja en el ambiente escolar, se centra en la necesidad del ser escolar, como ser los problemas de aprendizaje, como ser las capacidades, las aptitudes, algunos problemas quizás dentro de casa o problemas afectivos que impiden que el niño o el adolescente pueda desenvolverse de la mejor manera. ¿Listo? Eso es la psicología educativa, donde trabajan en el colegio, en las universidades, en centros de adaptación o que en centros privados y clínicos también, donde van a hacer apoyo escolar y todas esas cosas, ¿ya? Muchos tienen que diferenciar lo que es el psicólogo educativo con el psicopedagogo, ¿no? El psicólogo educativo se basa netamente en las necesidades psicológicas del ser humano en el ámbito escolar. El psicopedagogo se basa netamente en las estrategias de aprendizaje que tiene este niño, ¿ya? La psicología clínica, que es el campo que investiga, teoriza, diagnostica y aplica tratamientos terapéuticos a los desajustes de la conducta en todos sus grados. Hemos visto acá que una persona puede tener la misma problemática, pero no podemos utilizar las mismas intervenciones ni los mismos métodos, porque las personas son únicas, individuales. Vimos que una problemática en común podría ser el duelo. Tengo mi hijo de 5 años que falleció y otra persona que tengo mi esposo que estaba casada hace 30 años que falleció. Entonces, tienen la misma problemática, pero no es la misma característica ni el mismo grado de desajuste o el mismo grado de querer o el mismo grado de la orientación que se le va a brindar. ¿Listo? Es por ello que la psicología clínica no solamente no solamente está sentado, sino que investiga también, indaga y ve los antecedentes de la persona. La psicología laboral, que se centra en el trabajo, ya sabemos en dónde es el campo. ¿En dónde es el campo de la psicología laboral? ¿Dónde es el campo de aplicación? En las empresas. En las empresas, ¿no? ¿Y qué hace el psicólogo laboral? Ve si alguien es apto para algún puesto. Ya, muy bien. Selecciona, ¿no? Y capacita, ¿no? Ve si mi personalidad es apta para algún puesto. No solamente requiere, como saben, no solamente se requiere un título, sino también tener ciertas aptitudes para un trabajo. Entonces, lo que hace el que encargado de eso es el psicólogo laboral. También hace la inducción, también hace clima laboral, también hace algunos proyectos. También observa si la persona o el trabajador tiene alguna crisis o alguna problemática psicológica que implique que se necesita intervención. ¿Listo? Él no interviene, ¿no? Él solo observa en el trabajo y le pregunta qué pasa, le hace una pequeña entrevista y lo deriva al psicólogo clínico. ¿Listo? Luna. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, y luego vimos la psicología comunitaria, ¿no? Que la psicología comunitaria, ¿dónde es su campo de aplicación de la psicología comunitaria? En la comunidad. En la comunidad. Entre los vecinos. En las personas dentro de una comunidad, ¿no? No en la comunidad, sino en las personas dentro de una comunidad. Entonces, la psicología comunitaria se va a las provincias, se va más adentro,
a hacer algún cambio. El psicólogo comunitario es un agente activo de cambio en la comunidad. Entonces hay personas que, por ejemplo, no pueden acceder a aprender, hay personas que tienen algún trastorno, ya sea autismo o ya sea TDAH, y no pueden venir a la ciudad a decir, mire, tiene esto mi hijo, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? Algunos tienen problemas, por ejemplo, depresión postparto, y no saben qué es depresión postparto, entonces nosotros le hacemos esa psicoeducación a todos los comunitarios de alguna provincia o de algún pueblo, ¿ya? La psicología ambiental, ¿qué me pueden decir sobre la psicología ambiental? ¿De qué se El ocupa? ambiente en el que viven las personas. Exactamente. La diferencia de la psicología comunitaria y la psicología ambiental es que la comunitaria se basa en las personas en comunidad. En cambio, la psicología ambiental se basa en que cómo mi medio externo afecta mi conducta. ¿Listo? Entonces él se basa en cómo me afecta el cambio de clima, cómo afecta esta pandemia a mi conducta y todo lo referente a eso. Mayormente la psicología ambiental es un campo donde se aplica en la investigación, en la indagación y todo lo que tiene que ver con estudio. ¿Ya? Mucho no hace práctica, pero sí tiene mucho que ver en alguna teoría y algunas investigaciones. Y la psicología jurídica, que eso no está en su libro, que eso no va a entrar en su examen, les quiero aclarar, pero yo se los puse para que ustedes tengan referencia también de qué es esto, de qué es la psicología jurídica, que es algo novedoso en nuestra sociedad, que está mayormente desarrollado en Sucre y en La Paz, y que está teniendo el boom aquí en Santa Cruz, ¿ya? Eso sería, y los métodos y las técnicas, ¿no? Me estaba olvidando, siempre me olvido de los métodos y técnicas. ¿Cuál es la diferencia de método y técnica? ¿Quién me puede decir? El método es la manera en que se va a desarrollar y la técnica es el instrumento. Y la técnica puede ser cómo aplicar esa psicología o esos métodos. El instrumento, ¿no? Ajá. O sea, el método es que nosotros vemos cómo voy a proceder, qué método voy a utilizar, ¿no? Y el instrumento es la ayuda, la técnica es el instrumento el que me va a colaborar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, psicología clínica, ¿ya? Viene una persona y tiene un duelo, ¿no? Tiene un duelo, ya sea de un familiar. Entonces mi método obviamente primero va a ser la contención, ¿no? Una contención, una escucha activa quizás, entrar de a poquito, ¿no? Intervenir poco a poco. Y ya luego mi técnica, mi instrumento va a ser eso, el contener, la escucha activa, el tema de hacer algunas técnicas, por ejemplo, luego que pasen las sesiones, podría decirle que hay algunos ejercicios en casa, algunos ejercicios quizás de escritura, algunos ejercicios quizás de escritura como despedida, un montón de intervenciones, ¿no? Pero primero yo tengo que ver cómo voy a llegar a esa persona, cómo voy a llegar yo y cómo voy a hacer que esta persona se sienta cómoda conmigo, ¿no? Entonces, el encontrar la forma de cómo proceder con esta persona que está en duelo es mi método. Y el instrumento ya es todo lo que yo voy a aplicar y todos los instrumentos que voy a utilizar para esta indagación, ¿ya? Entonces, existen 4 métodos importantes dentro de la psicología que se aplican en todos los campos, que es la introspectivo, que es la inspección interna o autoobservación, o sea, cuando la persona empieza a darse cuenta qué es lo que necesita. Muchas veces hay personas que no se dan cuenta qué es lo que necesitan, o muchas veces no se dan cuenta que tienen un problema. Entonces, este método es muy importante al momento de utilizarlo, ¿ya? El introspectivo, que es la observación externa y los estados de ánimo. El clínico, que es la utilización de técnicas para explorar los motivos o causas de las problemáticas, era lo que yo le decía, ¿no? Encontrar la forma sutil de proceder con esta persona que está en duelo. Y el experimental, que es todo lo que son las investigaciones, cómo alternar y modificar artificialmente un fenómeno psíquico. Es todo lo que requiere experimental, todo lo que requiere experimento. ¿Para qué se utiliza este método? Para actualizarnos quizás en una corriente, para actualizarnos quizás en una teoría que estamos estudiando, ¿ya?
Y las técnicas que se utilizan en todos los campos también es la entrevista, que puede ser, o mayormente en la psicología es oral, la entrevista de persona a persona. Y hemos visto en el tema 2 que la palabra es fundamental para un profesional psicólogo, ¿no? Entonces son interrelación entre dos personas, tanto verbal como no verbal. Ahí en la entrevista ya nosotros podemos indagar si está nervioso, si está sudoroso, si está mintiendo. En algunas ocasiones se puede ver la entrevista, pero eso ya es con la experiencia y con el ojo clínico que se va dando. Los test, que son las pruebas psicométricas o las proyectivas que se aplican para la evaluación psicológica, ¿no? Nosotros podemos tener, como le vengo diciendo, un ojo clínico, decir, este señor puede ser que tenga una leve características de ansiedad, ¿no? Según mi entrevista. Pero no me puedo quedar con eso, porque yo también soy ser humano, yo también me puedo equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar en un diagnóstico. Entonces, para que no pase eso y para que sea una ciencia psicológica científica, es por eso que se han creado las pruebas psicométricas. Porque estas pruebas psicométricas están ligadas a rigor científico, o sea que tiene una validez y una confiabilidad alta, y se puede medir y se puede indagar con estas pruebas. Entonces es una técnica importante también. La prueba proyectiva se basa mucho en el psicoanálisis y se utiliza mayormente en personas que no tienen una escolaridad alta, o en niños también que empiezan a proyectar mediante los dibujos. Y en la observación, que hemos dicho que la observación está en todos lados. Nosotros cuando intervenimos o utilizamos un método en cualquier campo de aplicación, nosotros ese ojo, la verdad que eso se va transformando a lo largo de la carrera. Así que, pero no se puede tampoco leer la mente, ¿no? Como algunos dicen. Ya me leíste la mente, o ya me psicoanalizaste, algunos dicen. Pero no es así, no estamos todo el tiempo psicoanalizando, ¿no? A nosotros nos pagan por eso, entonces ¿para qué vamos a perder nuestro tiempo psicoanalizando gratis, ¿no? Entonces, cuando le digan ustedes y cuando le escuchen ese chistecito de que ella me está psicoanalizando, ustedes ya saben qué responder. ¿Listo? Pero sí tenemos nosotros desarrollado mucho lo que es la observación. ¿Listo? Y el cuestionario o anamnesis, que son preguntas formuladas previamente. Es como ver un poquito de los antecedentes. Por ejemplo, si es una persona que está en duelo a los 40 años o a los 45 años, entonces usted con el anamnesis o con el cuestionario, antes de preguntar, usted ya sabe que quizás ha perdido a un hijo o ha perdido a su marido. Entonces, si es una adolescente de 15, de 14 años, puede ser que haya perdido al papá o a la mamá o a un hermanito. Entonces, como que nos da ciertas informaciones y ciertos aportes para que nosotros ya empecemos a hacer nuestro método y a proceder con nuestras técnicas. ¿Listo? Hasta ahí es el tema 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Ahora sí, pueden decir, pueden aportar. Y los métodos, Licen, ¿será que lo puedes repetir, por favor? Ya. Los métodos en el libro son 4, ¿no? El introspectivo, el extrospectivo, el clínico y experimental. El introspectivo es la inspección técnica o la autoobservación, que quiere decir que la persona tiene que hacer esa búsqueda y tiene que autoobservarse. Por ejemplo, le dicen, no me siento bien, y nosotros le preguntamos, ¿por qué no se siente bien? No, es que no sé, es que no me siento bien, ¿no? Entonces, esa no es una respuesta. Entonces, nosotros, ¿qué utilizamos aquí? Una forma de proceder para que la persona que nos pide nuestra colaboración o nuestra orientación sepa qué responder. Entonces, no es que nosotros solamente vamos a escuchar, sino que aquí, ¿qué le podemos decir a la persona? Decir, ¿hace cuánto no se siente bien? Entonces, él dice, no, hace meses. Vengo, y ya me empieza a decir, no, vengo desde que cambié de trabajo, por ejemplo, ¿no? Ya él se estaba empezando a un poquito como que entender cómo es la forma, ¿no? Entonces él se empieza a observar y dice, no, lo que pasa es que estoy muy triste y no tengo aspiraciones en la vida, no sé qué me pasa, es que no, cuando me levanto de la cama, voy al trabajo por ir, ¿no? No me satisface nada, no me siento feliz, ¿no? Entonces él se está autoobservando y está diciendo cómo se siente en ese momento. Y está muy ligado a lo que es la extrospección, por ejemplo, que es los estados de ánimo y la observación externa. Entonces él empieza a hacer una combinación de estos métodos. Entonces empieza a decir, me siento triste, me siento infeliz,
no me siento cómodo con lo que tengo, genera en mí que no quiero ni levantarme de la cama, genera en mí no querer ir al trabajo, genera en mí no querer acariciar a mis hijos, genera en mí querer estar solo. Entonces, ese es el método que nosotros utilizamos bajo la palabra, ¿no? La introspección, que lograr que esta persona pueda autoobservarse, y la extrospección, que es que esta persona sepa darse cuenta cómo el ambiente externo implica en mí. Por ejemplo, tengo estrés, ¿por qué? ¿Por qué tenés estrés? ¿No? Y se dice, no, es porque cambié de trabajo o porque cambiaron a mi jefe. Por eso es que no me estoy acostumbrando con este jefe. No trabaja de la misma forma que mi anterior jefe. Entonces él está encontrando bajo el método extrospectivo qué es lo que le está afectando en forma externa, ¿ya? Y en el clínico utiliza todas las técnicas para observar los motivos, lo que yo le decía. Un duelo no es igual de persona a persona. Nosotros tenemos que ver qué método vamos a utilizar si una persona viene en duelo por su hermanito de 5 años, o qué persona viene cuando está en duelo de su esposo de hace 30 años. Entonces nosotros tenemos que encontrar un método, una forma de proceder para cada paciente, para cada individuo o para cada persona. ¿Listo? El experimental es todos los métodos que nosotros, a lo largo de nuestra profesión, muchas veces hay algunos que quieren experimentar, algunos que quieren hacer artículos científicos, escribir, relatar alguna investigación o alguna indagación que han hecho. Más que todo el experimental, les puedo decir que es como la tesis, ¿no? La tesis, el internado, ahí ustedes van a saber qué es experimental. ¿Listo? Pero pueden ver que es una provocación, repetición y alteración de manera artificial de un fenómeno psíquico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los experimentos del conductismo es un método experimental, ¿no? Porque están haciendo que el animal aprenda, pero mediante de manera artificial. No es que la ratita está ahí y es su hábitat, sino que lo llevan a la ratita ahí y hacen un fenómeno para que ellos puedan aprender artificialmente, porque eso es lo que está haciendo en todo sentido Skinner, ¿no? En el método, en el condicionamiento operante. ¿Listo? ¿Se entendió, Dorca? ¿O quién fue la que me preguntó? Sí, Liz. Ya, Fui yo. ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo dicen, una enfermedad del síndrome de Down se relaciona más a lo neurológico o biológico. Más que todo fisiológico, ¿no? ¿Qué versamos en el sistema endocrino? ¿Quiénes son los encargados del sistema reproductivo? El sistema endocrino, ¿no? Entonces, sí, más que todo es al sistema fisiológico, ¿ya? Y obviamente ya luego el sistema fisiológico en el sistema endocrino tiene mucho que ver ya el coeficiente intelectual y los procesos cognitivos que el niño no va a tener. Pero en una primera instancia sí se basa mucho en la fisiología. ¿Listo? Listo, listo, gracias. ¿Alguien más? Dicen, ¿a qué se debe el síndrome de Down? El síndrome de Down se debe más que todo, a los cromosomas, ¿no? A los cromosomas al momento de la gestación y al momento del acto cuando el espermatozoide va al ovario. Entonces empiezan a desarrollarse y hay un número de cromosomas que normalmente tenemos, y la persona que nace con el síndrome de Down tiene uno más, creo, si no me equivoco. Tiene un cromosoma más, y es por eso que salen con este síndrome, ¿no? Más que todo es a nivel fisiológico y a nivel de cromosoma. Entonces, por eso es que existe este síndrome. Hay niveles también, ¿no? Hay niveles de síndrome, y también se puede tener una mejor calidad de vida de acuerdo a las intervenciones, ¿no? Fomentar estas habilidades que tiene, y ponderarlas, tal vez no van a ser normales, entre comillas, porque nadie sabe qué es ser normal, pero se puede tener una mejor calidad de vida generando este fortalecimiento de las habilidades que tiene. ¿Ya? Es a nivel cromosoma eso, a nivel cromosoma, más que todo tiene que ver eso.
Ya le hice. Ok. ¿Alguien más? Recuerden que esta es la práctica del tema 1. O sea que mañana ya no vamos a ver el tema 1, vamos a ver el tema 2. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan es hoy. Listen, ¿Sí? la epilepsia es algo con lo que, por decir, uno desarrolla mediante una emoción fuerte o es algo No, genético. es algo neurológico, ¿ya? La epilepsia. Neurológico. Sí se puede intervenir de manera psicológica, que la persona maneje y tenga el autocontrol de estos episodios epilépticos, pero va a ser inevitable. Lo que se puede hacer es reducir el sufrimiento que tiene la persona cuando tiene esta epilepsia. O por ejemplo, que se dé cuenta qué pasa antes que me dé este episodio. Entonces, si antes me empieza a temblar este ojo y entonces sé que me va a dar mi episodio y empiezo a hacer cosas. Por ejemplo, me voy a un lugar seguro, empiezo a tomar, o aviso a mis padres que me va a dar, o empiezo a tener mi red de apoyo, ¿no? Lo que podemos hacer por estas personas es eso, que él se dé cuenta y cómo proceder al momento antes, al momento y después de estos ataques. Pero la epilepsia es a nivel neurológico, ¿no? Nosotros podemos reducir el sufrimiento y tal vez la adaptación a esta situación, ¿no? Y obviamente se necesita medicación porque es a nivel neurológico esta enfermedad. Pero entonces, ¿es algo que se desarrolla o se...? Es algo neurológico. Puede ser genético. Puede ser Puede ser genético por un trauma. Lo que sucede es que las neuronas tienen una carga eléctrica y esto sucede cuando las neuronas se sobrecargan y es ahí donde vienen las convulsiones. Exactamente. Puede ser que el niño nazca con epilepsia o desarrolle esta problemática a lo largo de su vida, ¿ya? Puede ser eso. Mayormente, por ejemplo, yo tenía un pacientito que se cayó de un columpio y fue que ahí empezó con los ataques epilépticos. Pero hay dos también, dos bases, ¿no? La genética, la fisiología y también por un evento que desencadenó estos impulsos nerviosos sobrecargados. ¿Ya? O sea, profe, o sea que esa enfermedad puede dar por genética y también por el recorrido que vivió en su niñez y por tanto sufrimiento puede ser que lo llegue a tener esa enfermedad más adelante, ¿no? No puede ser así. Tiene que ser un evento específico que haya sido demasiado fuerte, por ejemplo, caerse del columpio. Entonces ahí estuvo el miedo, estuvo el golpe físico, hubo un montón de procesos, ¿no? Juntos. Por ejemplo, lo que sí puede hacer, lo que usted me está diciendo ahorita, es tener un trastorno mental, ¿no? De acuerdo a todo lo que usted me dijo, de que situaciones vividas, traumáticas y desarrollando a lo largo de la vida, sí se puede activar el trastorno mental como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, ¿ya? Pero para la epilepsia tiene que existir ciertas cosas también físicas para que esta sinapsis y para que este proceso neurológico esté un poquito desequilibrado, ¿ya? Ah, Listen, ¿cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante? Ya. No sé. Es una buenísima pregunta esa. Es una excelente pregunta. ¿Alguien la puede responder? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Qué dijo? ¿La repite de nuevo, Listen? ¿Cuál es la diferencia del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o instrumental? El clásico era por estímulo que nos da el medio ambiente y el operante era por cuando queremos reforzar mediante premio o quitar alguna conducta mediante castigo. Esa es la respuesta, Dorca, ¿ya? El condicionamiento clásico se basa en estímulos que nos da el medio ambiente y así aprendemos. Y el conductismo operante trabaja con reforzadores positivos o negativos o premios y castigos. ¿Listo? O sea que implica mucho lo que es reforzadores en el conductismo instrumental. ¿Ya?
Esa es, Ok, gracias. esa es una pregunta muy buena también, como para que ustedes la tomen en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o podemos ir cerrando y vernos mañana con el tema 2? Dicen la pregunta. Sí. Listo, Carlos, dígame. ¿Usted a qué rama de la psicología se dedica? Yo me dedico a la clínica y a la forense. Por eso pongo mucho más ejemplos en clínica, porque me baso en la clínica y en la forense. Pero ustedes están aprendiendo psicología general, entonces tienen que saber todos los campos de aplicación. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, que no sea difícil el examen. Por favor. Vamos a ver. No va a ser filosofar, pensar mucho. Son preguntas de opciones múltiples, así que no va a haber preguntas abiertas. Entonces, solamente por eso le digo que la importancia de discriminar y ver la diferencia de cada una, ¿no? Para que nosotros podamos ver, si hay las 3 opciones, saber cuál es. Entonces, eso es lo más importante. Sí, es que a veces hay corrientes que tienen un concepto similar o tienen ejemplos similares y eso. Ajá. Ahora vamos a hacer un ejercicio. El conductismo se basa en la conducta, ¿no es así? La Gestalt se basa en el todo es más que las partes. La inteligencia se basa en la adaptación y la asimilación y la acomodación. La psicología del psicoanálisis se basa en el inconsciente. El humanismo se basa en la bondad del ser humano. La cognitiva se basa en, de acuerdo a nuestro proceso cognitivo, vemos la personalidad, se basa en los conceptos y creencias de cada persona. La neuropsicología se basa en problemas neuronales combinados con la cognitiva y haciendo la conducta. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que hacer esa diferencia. No es preciso que ustedes se maten memorizando, porque solamente tienen que sacar los punteos más importantes que las corrientes nos dan. ¿Listo? Mire, ahorita hemos hecho un recorrido de todas las corrientes y hemos visto cada uno de qué se basa y cómo se diferencia, ¿no? Entonces, eso como tarea, como práctica, ustedes pueden hacerlo más descriptivo quizás. ¿Ya? Está bien, Liz, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dicen, no sé si podría repetirlo de nuevo, los conceptos de cada corriente, así breve, por favor. Ok, la conducta se basa netamente en la conducta observable, ¿no es así? Ayúdenme, a ver, ¿la Gestalt en qué se basa? El todo, en el todo. No en las partes. Exactamente. ¿La psicología de la inteligencia qué aporta? La asimilación y la acomodación. Exacto. ¿Y eso qué se llama de ayer? Es el ¿Para qué tanto equilibrio pedís plata vos? A ver. adaptativo, ¿no? El equilibrio adaptativo. ¿El psicoanálisis en qué se basa? En el inconsciente. En el inconsciente. ¿El humanismo? En la bondad del ser humano. La bondad del ser humano. María Isabela está con todo hoy, ¿no? Entendió perfecto. Está bien. Voy a ser psicóloga. Muy bien, vamos a ser colegas. ¿Y la psicología cognitiva en qué se basa? En la personalidad de la Y persona. de acuerdo a los conceptos y creencias que tengo, voy formando mi personalidad, ¿no ves? Sí. Okay. La neuropsicología, ¿cuál es su objetivo principal? La relación entre cerebro y conducta, ¿no? Y podemos ahí poner cerebro, proceso cognitivo y conducta. ¿Listo? Entonces, acuérdense de la neuropsicología, acuérdense neuro, ¿no? Entonces ya nosotros ahí asociamos que tiene que ver con algo cerebral. ¿Listo? Esa sería la diferencia y los conceptos más importantes de cada corriente. ¿Ya?
Ok, gracias, Lisa. Ok, chicos, entonces, si tienen alguna pregunta del tema 1, mañana las realizamos, pero mañana vamos a empezar con el tema 2, y para ello yo necesito que ya tengan su autoevaluación realizada, porque la vamos a necesitar para mañana, y yo hoy les voy a mandar las diapositivas del tema 2, y les voy a hacer otro formulario con el tema 2, para que también tengan practicidad de cómo va a ser con opción múltiple, ¿ya? Y practiquen ahí la discriminación de las preguntas. ¿Bueno? Ya, Lisa. Bueno, Bueno, dígame. La cuestionario creo que lo va a subir a la plataforma de la universidad. El cuestionario, el link, lo voy a poner al WhatsApp y ya luego se lo voy a poner en la plataforma. Pero yo quiero trabajar mejor, más directo, porque la plataforma, algunos me dicen hay que actualizarla. Entonces, como que tiene todavía inconvenientes, tiene muchos inconvenientes. Entonces, para no perder tiempo, vamos a hacer este cuestionario como el otro, como el primer tema. ¿Ya? Está bien, mejor. Voy a mandar el link al WhatsApp. La autoevaluación esa de la página 25 tenemos que sacarle foto y mandarse por WhatsApp. Sí, esa es la autoevaluación de la página 25 del tema 1. Yo estoy pidiendo la autoevaluación del tema 2 de la página 40 para mañana, que es igual que la autoevaluación del tema 1, porque mañana la vamos a utilizar porque vamos a responder esas preguntas. ¿Ya? Voy a mandar una fotito también de la autoevaluación que está en la página 40 para los que no tienen libro. ¿Listo? Ok, chicos, con eso hemos terminado la práctica del tema 1. Reforcemos con el cuestionario, algunos no me han mandado todavía, y con el link que he mandado, ¿ya? Entonces nos vemos mañana a las 10 para seguir reforzando el tema 2 y para cualquier pregunta que tengan del tema 1. ¿Listo? Ya, Lisa. Bueno, que tengan un buen día. Hasta mañana, Lisa. Hasta luego.